Bueno, seguimos con el tema de integrales y como les anticipé ayer, hoy vamos a ver el concepto de integral definida. Así que antes vamos a repasar un poquitito algo de geometría de la escuela, allá lejos de hace tiempo, cuando ustedes estuvieron aprendiendo a calcular áreas de triángulos, rectángulos y ese tipo de cosas. Pero como estamos en análisis, ¿sí? Siempre vamos a estar trabajando con funciones. Una función definida de un intervalo AB voy a considerar acá en R, como mínimo le voy a pedir que sea continua y al menos para empezar voy a trabajar con funciones no negativas. O sea que está su gráfico siempre por encima del eje X. O en el peor de los casos vale 0 en algún lado. Vamos a considerar una región del plano, ¿sí? La región del plano va a estar limitada de la siguiente manera. Vamos a tener la región aquí limitada por abajo, por el eje de las X, por arriba, por lateralmente, si quieren para llevar el orden, por la recta X igual a A y X igual a B, y por arriba por la función F. ¿Sí? Tenemos esta región que yo llamé R, o recinto, y está limitada. Eje de las X, para X entre A y B, la recta X igual a A, la recta X igual a B, y nuestra función F. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a ver cómo podemos calcular su área. ¿Cuál es la idea que uno debe tener en mente cuando calcula el área de una figura cualquiera? Cuando nosotros aprendimos, por ejemplo, en el colegio, que el área de un cuadrado se calculaba con una formulita que era lado por lado, lado al cuadrado, o cuando nos dijeron que para calcular el área de un triángulo usábamos una fórmula que era base por altura sobre 2, o la del rectángulo, base por altura, o la del círculo, que era pi por radio al cuadrado, ¿qué nos estaban diciendo a nosotros que íbamos a calcular? Bueno, nos estaban diciendo que íbamos a calcular toda una medida que nos indica cuánto necesito, por ejemplo, de material para cubrir ese área. No para rodearlo, sino para cubrir el recinto, la figura, lo que sea. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se dice eso? Bueno, el área es algo que nos caracteriza o nos identifica una figura y que es igual a la cantidad de veces que un cuadradito del lado 1 entra en esa región. ¿Cuántas veces yo puedo colocar este cuadradito acá adentro? Eso, la cantidad de veces que entra ese cuadradito, esa es el área. Obviamente, si la región tiene una forma que no es rectangular o cuadrada, puede ser que el cuadradito este entre una cantidad no entera de veces. Pero no es un problema, un área puede ser un número real cualquiera. Lo que sí es importante para un área, cuando decimos el número del área de una figura, es que tiene que ser un número real no negativo, ¿sí? O 0 en el peor de los casos. Cuando miramos figuras que tienen la misma forma, la misma facha, las vemos igualitas, la lógica es que tengan la misma área, ¿sí? Obviamente, si vemos dos figuras y una la vemos más grande que otra, el área no puede ser la misma. Entonces, para recintos iguales, las áreas son iguales. Y si nosotros tenemos dos figuras, dos recintos, que están separados, que no se solapan, en matemática decimos que los recintos o las figuras están disjuntas cuando no están una sobre la otra, ¿sí? ¿Cómo es el área o cómo calculamos el área de toda esa figura? Y bueno, calculamos el área de una de las figuras y le sumamos el área de la otra. Y no nos hacemos mucho problema. Si están solapadas, si no son disjuntas, ahí la cosa se complica. Pero bueno, por ahora nosotros no vamos a meternos con eso. Entonces, ¿qué es lo que, o por qué me meto con esto del área? Bueno, porque básicamente, justamente lo que quiero es calcular el área de ese recinto que aquí yo marqué.
el recinto o la figura limitada por la función, una función cualquiera, siempre y cuando sea continua y positiva, y las rectas x igual a a, x igual a b y el eje de las x. ¿Cómo vamos a hacer para calcular eso? Vamos a usar lo que sabemos. Sí sabemos calcular el área de un rectángulo. Sabemos que la fórmula es base por altura, ¿sí? Y entonces vamos a intentar ver cuánto sería el área de los rectángulos que están, por decir así, metidos adentro de ese dibujito, de esa región. Que como esa región no es rectangular, obviamente no nos va a alcanzar con los rectángulos que estén adentro de la región. Es decir, vamos a tener nuestra función f aquí, que es curva, tenemos nuestra región R por debajo, y lo que queremos es sacar cuánto es su área. Y la idea es justamente considerar todos los rectangulitos que están por debajo, y esos rectangulitos calcularles el área. A cada uno de estos le podremos calcular el área, que será su base por su altura. Como se ve en el dibujo, aquí hay pedacitos que me quedaron sin marcar, sin rayar, y esos pedacitos son los que me faltan para completar el área de la función. El área, perdón, de la región, limitada por la función, y el eje de las x. Esa sería una técnica para tratar de ver más o menos cuánto es el área. La otra sería considerar otro tipo de rectángulos, que en vez de estar adentro de la función, estén como, del recinto, estén por afuera, ¿sí? Me salgo de la región y considero rectángulos que sobrepasan la región. Y calculando cada una de las áreas de estos rectangulitos, puedo aproximar el área que tengo por debajo de la curva y hasta el eje de las x. Pero acá lo que me está pasando es que me sobran cosas. Aquí hay una parte de rayadita, acá hay otra, y todas estas partes rayaditas por encima están de más. Bueno, veremos después cómo hacemos para que esas partes rayaditas que sobran acá y que acá faltan, ¿sí?, no nos compliquen la vida y podamos calcular el área tal cual. Para los rectángulos que están dentro de la figura, tienen un nombre, se les llama rectángulos inscriptos en la región. Y los que están por afuera son los que circunscriben la región, por eso se les llaman circunscriptos. ¿Cómo me creé los rectángulos? Bueno, lo que vamos a hacer es, al intervalo AB, lo vamos a partir, lo vamos a dividir. Y vamos a ir colocando distintos puntitos entre el A y el B. Empezamos con el A, que yo le llamé aquí X0, y luego coloqué un punto a la derecha del A, que es X1, luego vendré un X2, un X3, un X4, un X5, un X6, y así hasta llegar al B. ¿Qué cantidad de puntos voy a elegir? A priori los que a mí se me da la gana. Yo aquí puse n partes, entonces el xn es el último al que llego y es el B. Y en los dos casos voy a considerar exactamente la misma partición de mi intervalo. La medida de, la distancia entre x0 y x1 la puedo elegir. De manera que la distancia entre x0 y x1, y la de x1 y x2, y la de x2 y x3 sean todas iguales, o puedo elegir los distintos, no importa. Pero sí, lo que puedo siempre es calcular la distancia entre el A y el x1, entre el x1 y el x2, entre el x2 y el x3, haciendo nada más que la resta. La distancia que hay entre x1 y A será x1 menos A, entre x2 y x1 será x2 menos x1, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir a eso? En cada intervalo, cuyos extremos son los x, que diremos xi menos 1 y xi, la i es un numerito que va a ir variando desde 1 hasta n, entonces cuando ponga 1 acá será x0, x1, cuando ponga i2 va a ser x1 y x2, cuando ponga i igual a 3 será x2 y x3, cambiando el i obtengo los distintos intervalitos. La medida de cada uno de estos intervalitos es simplemente la resta entre el extremo derecho menos el extremo izquierdo. O sea, x1 menos xi menos xi menos 1. Vamos a usar este símbolo que ya lo usamos nosotros
con los incrementos. Es la misma idea, es el delta, ¿sí? El delta de xy es la longitud de cada uno de los intervalitos que voy a ir armando con esta nueva partición, con esta partición o subpartición de mi intervalo AB. Ahora, en el primer caso, donde tengo aquí rectangulitos que están adentro, ¿cómo es que armo los rectangulitos? Bueno, me paro en el A y subo hasta la función, me paro en el x1 y subo hasta la función. Y miro cuál de los dos valores de la función es el más chico. En este caso, el valor de la función más chico es el que obtiene en A, ¿sí? Y acá, a este valor yo le llamé M1, al valor más chico de la función en el intervalito AX1. Hago lo mismo en el x1, x2. En x1 subo hasta la función y vengo para acá. El valor que tengo ahí de la función es f de x1 y le voy a llamar m2. Lo mismo en x2, en x3 y en x4. Los m chiquititas, ¿sí?, son los valores de la función más pequeños en los intervalos, estos que tenemos acá. xy menos 1, xy. x0, x1, x1, x2, x2, x3. ¿Por qué considero los más chiquitos? Porque me voy a quedar con los rectángulos que están adentro. Y entonces, considerando el más pequeño entre este y este, ahí me armo el rectángulo que está adentro. Misma situación para el que sigue. Miro este y miro esta altura, la más pequeñita es esta, me quedo con ese rectángulo. En el último, supóngase, vengo acá, tengo esta altura y tengo esta, me quedo con el más bajito. Entonces, los m chiquitas son los valores de la función, ¿sí?, más pequeños en cada uno de los intervalos. En el otro caso, como yo quiero armarme los rectángulos que me cubran completa la región y sobre, lo que voy a hacer es al revés. Subo hasta la función en el A y en el x1, y de los dos valores de función, lo que vale en x1 y lo que vale en A, me quedo con el más grande. En este caso, es lo que vale en x1. Y a ese le llamo M1 grande. Misma situación con el x1, x2. Subo hasta acá y me fijo. Acá en x1 vale esto, en este otro vale esto que tengo acá. El más alto, ¿sí?, ese es el que me va a servir para armar el rectángulo. Entonces, la m grande que aparece ahí siempre es el máximo de la función en cada uno de los intervalos de nuestra partición. El área de cada uno de los rectangulitos, ¿sí?, se calcula, como sabemos, base por altura. Si vamos al caso de los rectángulos inscriptos, la base siempre es la longitud de los subintervalitos. Va a ser el delta, que corresponda, por la altura más pequeña, el MI, el M1, el M2, el M3, los M chiquitas. Entonces, cada una de estas va a ser M1 por delta X1, M2 por delta X2, M3 por delta X3, y así voy calculando cada una de las áreas estas rayaditas que están adentro. Para los rectángulos que circunscriben, la altura ya es la más grande. En vez del M chiquita, uso el M grande. Entonces va a ser el delta de XY de nuevo, pero por los M grandes. M1, M2, M3, M4. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir justamente esa suma de las áreas, la que está por adentro, la de los rectángulos inscriptos, como justamente estamos viendo que no nos alcanza para cubrir todo, se llama suma inferior. Y la que nos sobra, ¿sí?, esta se va a llamar suma superior. Entonces, me voy a la siguiente página y les muestro. La suma inferior primera, este 1 es porque es la primera que estoy considerando, nada más. Podría no ponerle el 1, ¿sí? Si les molesta el 1 acá no se lo ponemos. Va a ser siempre los m chiquita, que son los valores de la función más pequeño en el intervalito, por la longitud del intervalito. x1 menos x0, el m2, x2 menos x1, y así vamos sumando todas las áreas de los rectangulitos. Esta suma, ¿sí?, también se puede escribir con otra notación, que la vamos a empezar a ver porque en la siguiente unidad va a aparecer un montón, que es la notación de sumatoria. ¿Sí? Tenemos la letra griega sigma en mayúscula, nos indica que es la suma o sumatoria de qué cosa, de lo que ponemos acá. Y acá que ponemos la expresión.
Acá dice MI por delta de XI. Para I variando desde 1 hasta M. Entonces, cuando I vale 1, tenemos M1 por delta X1. Cuando I vale 2, M2 por delta X2. Cuando I vale 3, M3 por delta X3. Y entre cada uno de esos términos, lo que vamos haciendo es una suma. Eso es lo que nos indica el simbolito este. De manera similar, podemos mirar la suma superior, la que sobrepasa, la que me cubre la figura y sobran unos pedacitos. Es lo mismo que arriba, pero la diferencia está con las m grandes, ¿sí? Las m grandes son los valores de la función máximos en los intervalitos delta, en los intervalitos xi menos 1, xi. Entonces, tenemos una manera de escribir el área de los rectángulos, de la suma de los rectángulos inscriptos, y el área de los rectángulos circunscriptos, o que circunscriben a la región. Está claro que el área de los rectángulos inscriptos es más chiquita que el área de los rectángulos circunscriptos. Esta no me alcanza para cubrir toda y con esta me sobra. Bueno, me voy un momentito a la página anterior de nuevo. ¿Qué pasa si en la primera partición que tengo, por ejemplo, a mí se me ocurre agregar un punto más? Yo acá agregué, tengo n puntos. Si se me ocurre ahora enchufar un punto acá al medio, agrego un punto más. Cuando agrego un punto más me va a pasar que voy a tener que armarme dos rectangulitos en lugar de este que tengo acá. Entonces voy a tener de este X1 al nuevo que tengo aquí, y después de acá voy a subir y voy a tener otro rectangulito acá. Y entonces, este área blanca que tenía inicialmente, ahora va a ser más chiquita, porque el segundo rectangulito me va a cubrir un poco más. Bueno, ¿qué pasa si ahora en el segundo rectángulo lo que hago también es agregar un punto más? En el mismo lugar agrego un punto más, y ahora lo que me pasa es que el rectángulo este grandote va a quedar dividido en dos, el de la derecha va a quedar con la misma altura, pero el de la izquierda va a quedar más peticito. Y entonces, ahora, esta área rayadita, en realidad va a ser un poquito menor, ¿sí? Porque va a quedar más bajita, va a quedar por acá. Entonces, cuando nosotros agarramos y a nuestra partición original le agregamos más puntos, lo que conseguimos es que, al meter más rectangulitos por debajo, se cubra más área por debajo. Y con los rectángulos que van por arriba, se cubra menos área. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que si nosotros afinamos la subdivisión original, afinamos la partición. Afinar la partición significa todo lo contrario de afinar, en el sentido de que uno agrega puntos. ¿Sí? Uno agrega más puntos a la partición. Entonces, con la nueva partición, vamos a ver que la suma inferior ahora, nueva, que yo llamo S2, va a ser más grande que la primera, porque va a estar cubriendo más área desde abajo. Y con la suma superior va a pasar al revés, va a ser más chica que la primera, porque le va a sobrar menos de arriba. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir agregando más puntos. ¿Para qué? Y bueno, para ir tratando de cubrir lo que corresponde, y no más con los circunscriptos y menos con los inscriptos. Entonces la idea es seguir refinando esa partición e ir agregando más puntitos, y entonces aparecen más sumas inferiores. Todas las sumas inferiores, la primera es más chica que la segunda más chica que la tercera, y así seguimos. Con las superiores pasa al revés. La primera va a ser la más grande, la segunda más chica, la tercera más chica, la cuarta más chica. Y siempre entre la suma inferior y la superior hay un menor igual. Siempre la suma inferior es más chica que la superior que le corresponda. Bueno. Acá, en la cuentita esta, aparecen el valor más grande de la función y el valor más chico de la función. Ahora, la función es continua, ¿sí? Y entonces, entre el valor más grande de la función y el valor más chico de la función están todos los restantes valores de la función. Nosotros vimos que para una función continua en un intervalo cerrado, ella alcanza su máximo y su mínimo absoluto, y el resto de los valores están ahí entre ellos. Entonces, para cualquier valor, C sub i, yo le llamé aquí,
que esté en el intervalo, es la función, en C sub i, va a ser más grande que el mínimo y más chica que el máximo. Eso es claro. O igual, qué sé yo, podría ser que C sub i fuera el valor más grande o el más chico. Entonces lo que podemos hacer es, a este MI, ¿sí?, controlarlo por el F en C sub i, y lo mismo con el MI grande, controlarlo por debajo. De manera que entre la suma superior, que la tenemos con los máximos, y la suma inferior, que la tenemos con los mínimos, podemos colocar al medio algo donde aparece el valor de la función, y no necesariamente ni el más chico ni el más grande. Ahora, yo les dije que íbamos a agregar, o que yo estaba agregando más puntitos a mi partición. ¿Por qué? Porque quería tapar desde abajo la región y no menos, o desde arriba la región y no más. Entonces, lo que hago cuando agrego más puntitos a mi partición es que la distancia entre los elementos de la nueva partición sea cada vez más chiquitita. Lo que está escrito acá es el valor más grande de la distancia o la longitud de los subintervalos. Al agregar más puntos a la partición, esa distancia se hace cada vez más chica. Entonces tenemos una cuestión de límite. Cuando la cantidad de puntos aumenta, la longitud de los subintervalitos se achica, va a cero. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con la suma superior e inferior? La suma superior, al meter más puntos en la partición, se va achicando, y la suma inferior se va agrandando. Y esas dos van a un mismo valor, a un número. Ese número es lo que estamos buscando, es el área exacta de la región, no es ni más ni menos, es exactamente lo que vale el área de esa región, limitada por la función, el eje de las X y las rectas verticales X igual a A y X igual a B. Lo que yo coloqué a partir de esta desigualdad son límites. Aquí aparece el límite sobre el máximo del delta de xy. Esto que era la longitud de los subintervalitos. Si la más grande se va a cero, la más chiquita peor, digamos, ¿sí? Si la más grande se va a cero, la chiquita no le queda otra que ir a cero también. Y acá el n es lo que se va a infinito, porque es la cantidad de puntos que tenemos en nuestra partición. Bueno, ese valor común al que van la suma superior y la suma inferior es el área de la región, y es un número positivo porque yo empecé con una función positiva y es lógico que me dé positivo porque estoy hablando de un área. A ese área, ese valor común al que van la suma superior y la suma inferior, es lo que se conoce como el valor absoluto de la integral definida de la función. Nosotros estuvimos viendo en las clases anteriores integral indefinida, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la integral definida. Geométricamente, la integral definida de una función f de x por el diferencial que le corresponde a la variable, diferencial de x en un intervalo AB, ¿sí?, es el valor del área de la región que está limitada por la función, el eje de las x y las rectas verticales x igual a A y x igual a B. Como el área siempre es positiva, y alguna vez vamos a trabajar con funciones que no son positivas, entonces la integral definida es el valor absoluto de la integral definida es el área, ¿sí? A veces la integral definida será positiva y a veces será negativa. Por eso, para que me dé un área, le agrego aquí lo del valor absoluto. Entonces, ¿cómo lo notamos? El área de la región R de ese recinto, que es el área entre la función f de x y el eje x para x entre A y B, es la integral, donde aquí aparecen los extremos, inferior y superior del intervalo en el que trabajamos. Y acá aparece lo que ya sabíamos de integrales indefinidas. Función, f de x en este caso, y diferencial de x. Porque aquí sí habría que agregar para x entre A y B, ¿sí?, para que sea cierto lo que estoy poniendo acá, ¿sí?, porque si no esto como que queda raro. Bueno, importante, el área es el valor absoluto. La integral definida, ¿sí?, puede ser positiva o negativa. Entonces, la definición formal
cuando uno trabaja con una función continua cualquiera, positiva, negativa, no importa, ¿sí? La integral definida de esa función continua en AB es el valor común al que van las sumas superiores y las sumas inferiores. Cuando el máximo del delta de xy, eso es lo que dice acá, la norma de la subdivisión del intervalo, la norma de la subdivisión del intervalo es la máxima longitud de los subintervalitos. Cuando eso se achica tanto que va a cero, cuando tiende a cero, entonces nosotros vamos a tener que el límite, para ir tendiendo desde 1 hasta n de f de c sub i delta de xy, de una suma acá, eso es igual a la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Teniendo en cuenta que cuando decimos el límite para el máximo de la longitud de los subintervalos tendiendo a cero, lo que pasa es que el n se hace cada vez más grande, el n se va a infinito. O sea que por eso aquí aparece un n, ¿sí? Y uno aquí, en lugar de poner esto, podríamos poner el límite para n tendiendo a infinito, ¿sí? También sería otra forma de escribirlo. Un detalle. Sumas superiores e inferiores siempre se pueden hacer para funciones positivas o negativas, no importa. Nada más que los rectangulitos aparecerán abajo del eje de las X. Nada más que en el dibujo que yo tomé, que es donde uno por ahí lo ve más simple, todas las sumas superiores e inferiores son negativas, son positivas. Pero podría pasar que haya sumas inferiores y superiores negativas si la función está por debajo del eje de las X. ¿Sí? Lo digo porque insisto en que la integral definida puede ser positiva, puede ser negativa, o puede ser cero. ¿Sí? En cambio, si nosotros lo que pretendemos es calcular el área, siempre debemos dar como resultado de un área un número que sea cero o positivo. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a usar en algún momento la integral definida para calcular un área, y ese resultado, porque estamos trabajando con una función que es negativa, nos da negativo, entonces lo que tenemos que hacer es frenar y decir, ¿qué me preguntan? ¿Me preguntan integral definida o me preguntan área? Si me preguntan integral definida, genial, que me dé negativo. Si me preguntan área, tengo que mirar eso y quedarme con el valor positivo, ¿sí? O con el valor absoluto de la integral definida. La integral definida tiene propiedades como las tiene la integral indefinida. Aunque la integral indefinida no tenía muchas. Yo aquí consideré tres funciones, f, g y h, funciones continuas, más o menos, ¿sí? En el intervalo AB. Entonces, la primera propiedad que es exactamente igual a la que conocíamos, la propiedad de linealidad de la integral definida, es igual a la propiedad de integral indefinida de linealidad, que era la integral de una constante por una función, uno a la constante la podía sacar de la integral. Lo diferente acá es que estamos trabajando en un intervalo AB, y entonces aquí aparecen el extremo inferior y el extremo superior, y la constante que sale. Y esto vale para cualquier número real. Es la misma propiedad que teníamos para integral indefinida, la diferencia es que aquí aparecen A y B los extremos del intervalo. La otra propiedad que habíamos visto era la propiedad de aditividad, ¿sí? Y que básicamente nos permitía distribuir la integral en una suma algebraica, ¿sí? Entonces, distribuimos en la suma algebraica sin problemas. Y entonces, la integral definida de una suma algebraica de funciones es exactamente igual a la suma algebraica de las integrales definidas de cada una. Lo mismo que antes, nada más que ahora acá están apareciendo A y B. La diferencia que va a haber grande con lo de antes es que cuando hacíamos estas cuentas, nosotros obteníamos funciones y ahora vamos a estar obteniendo números, positivos, negativos o cero. Tenemos más propiedades de la integral definida a partir de la idea de que la integral definida nos va a permitir calcular áreas. Entonces, cuando nosotros tenemos una función f que es más chica que otra g, ser más chica significa que está por debajo la f
está por debajo de la G. Si nosotros miramos los gráficos, acá vemos el recinto que está limitado por la F, y la recta x igual a A, x igual a B, y el eje de las X. Si vemos el área, y ahora miramos cuál es el área de la figura o del recinto limitado por la G, las mismas rectas x igual a A, x igual a B, y el eje de las X, está claro que el área de la que limita la G es más grande, porque aquí tenemos el recinto limitado por la F. Entonces, si F es más chica que G, la integral de la F es más chica que la integral de la G. Esto que está escrito acá es lo que vemos en nuestro dibujo, ¿sí? Este área, la del recinto F, es más chica que el área del recinto limitado por la G. ¿Qué otra propiedad tenemos? Nosotros podemos, en el intervalo AC, considerar cualquier punto que esté adentro de ese intervalo. Y armamos dos subintervalos, uno que vaya de A a C y otro que vaya de C a B. Y entonces, calcular la integral de la función en todo el intervalo o calcular la integral de la función en cada uno de los subintervalos que están contenidos en el AB. Bueno, la integral de AB es exactamente igual a la integral de A a C más la integral de C a B. ¿Por qué? Y gráficamente eso se ve fácil. Tenemos aquí el recinto R limitado por la F, la recta x igual a A, x igual a B y el eje X. Y acá lo que tenemos es el mismo recinto R, pero ahora lo estoy mirando con una parte que va de A a C, este nuevo recinto que yo llamé R1, esta figurita, y después de C a B tengo otra región R2 que está limitada por la F, la recta x igual a C y x igual a B. Si junto R1 y R2, lo que me da juntar esas regiones es la región R. Esta región R1 y R2 son disjuntas porque están, sí, limitando, son vecinas, pero no se solapan, no están una encima de la otra. Entonces, cuando queremos calcular la región R, el área de la región R, uno lo que puede hacer es calcular el área de R1 y el área de R2, la sumamos y obtenemos esto. Bueno, eso que vemos geométricamente es lo que dice aquí las integrales. La integral de la función f entre a y b, que es el área del recinto R, es lo mismo que calcular el área del R1, que será la integral entre a y c, de esta función f hasta aquí, y después la integral de f entre c y b va a ser el área de la región R2. Y R1 más R2, la región de el área de R1 más el área de R2, nos termina dando el área de R. Otra propiedad de las integrales definidas. El área de una región, supónganse que la F acá en realidad en vez de ser así curvita, fuera una recta. Sería un rectángulo o un cuadrado, dependiendo de cuál fuera la altura. Y el área de un rectángulo en un cuadrado es base por altura, ya lo recordamos. Si este punto B se empieza a mover hacia el A, ¿sí? La longitud del intervalo AB va a ser cada vez más chica. Y la longitud de la base de las figuritas que voy a ir considerando va a ser más chica. Entonces, a medida que el punto B esté más cerca de la longitud de la base es más chica. Si lo que me pasa es que considero una figura cuya base empieza en A y se termina en A, en realidad no tiene base. Sería, de acá no me muevo ni para la derecha ni para la izquierda. Y entonces no tengo figura, no tengo área. Bueno, ¿cómo digo eso con la integral? La integral que va de A de la función es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy teniendo, por decirlo así, un recinto al cual calcularle el área. ¿Sí? Porque no tiene base o la base es 0. Tenemos otra propiedad. La integral de A a B de la función es igual a menos la integral de B a A de la función, de la misma función. ¿Cuál es el cambio entre uno y otro? Claramente hay un signo, y lo que está dado vuelta también o cambiado es lo que son los extremos del intervalo. En vez de ir de A a B, voy de B a A. Y si estoy en el intervalo A-B, siempre el A es más chico que el B.
Y entonces B menos A es positivo. Si yo mirase esto y hago A menos B como la base de mi figura, A menos B sería negativo. Y entonces tendría un área de un lado que me daría positivo y del otro lado negativo. Bueno, para compensarlo, es que aquí le ponemos el menos. También uno podría decir voy de A a B, en el otro voy de B a A, al cambiar el sentido le cambio el signo. ¿Sí? Esas son las propiedades que tenemos para la integral que nos van a servir en los cálculos. ¿Sí? Cálculos de integral definida, que como resultado nos dará siempre un número. Ahora, ¿cómo es que vamos a obtener ese número? Por ahora nosotros lo que sabemos es calcular integrales indefinidas. Por tabla, por el método de sustitución, por partes, o por el método de fracciones simples que vimos ayer. Entonces, todo lo que vimos ayer y la clase anterior va a servir ahora, lo vamos a necesitar. Y eso nos va a servir luego para calcular un numerito. Me voy un momentito a la página anterior para mostrarles algo. Yo les decía que el B lo podía mover hacia el A. Es decir, que puedo tomar cualquier punto acá, ¿sí? Y calcular la integral de A hasta un punto que esté aquí, como puse aquí el C. ¿Sí? Entonces, como puede ser cualquiera que esté entre A y B, para cualquier X entre A y B, yo podría calcular la integral que vaya de A a X, ¿sí? De la función. Y ese X iría entre A y B. Bueno, entonces, cuando hacemos eso, como ese X se va a mover acá, voy a obtener diferentes numeritos que van a ir cambiando con el X que yo tome. Entonces, en vez de tener un solo número, como estoy cambiando el X que tomo acá, lo que tengo es una función, como antes, ¿sí? Entonces, aparece lo que es la función integral, a partir de la integral definida y la integral indefinida que ya conocíamos. ¿Qué es la función integral? Es lo que ya conocíamos, es la integral indefinida de nuestra función. Fíjense que acá aparece f de x más c igual a la integral entre a y x de f de t diferencial de t. ¿Cuál es la diferencia con lo que recién vimos? Que acá en lugar de decir x dice b. Que acá en lugar de decir b como antes, ahora dice x. ¿Y cuál es la diferencia con lo que vimos ayer y antes de ayer? Es que no teníamos ni a ni x ayer. ¿Sí? Teníamos f de x diferencial de x aquí. Ahora, con esto lo que tenemos es una función, como las vimos ayer, y no una sola, sino tantas como constantes. ¿Sí? Entonces tenemos toda una familia de funciones que se crean a partir de una sola f chiquita, que es nuestra función integral. Este x, como estamos trabajando en el intervalo AB, puede valer A, o puede valer B, o cualquier valor en el intervalo AB. Y como lo vamos a estar variando, aquí lo explico, el extremo superior este que está acá, es la variable de esta función f de nuestras integrales, funciones integrales. Y cada valor de x que yo ponga acá, y aquí, me va a devolver un numerito, que va a ser el valor del área, de la figurita, que va a ir entre A y ese x, figurita limitada por la función f, el eje de las x entre A y ese valor de x, y el eje de las x. Uno podría aquí, en lugar de poner t, poner x y diferencial de x. Es conveniente no poner x acá y acá para no hacer demasiado lío. Es conveniente poner acá otra letra, ¿sí? Porque si no se confunde, la variable de integración con el límite de integración, ¿sí? O con los extremos del intervalo donde estamos integrando. Nosotros lo que vimos es que cuando calculamos una integral de una función f chiquita, obtenemos otra f grande, y la relación entre la f grande y la f chiquita es que cuando derivamos la f grande, obtenemos la f minúscula. Bueno, acá vale lo mismo. El agregado del a y del x no molesta en nada. Cuando derivamos esta, lo que tenemos que obtener es la f chiquita. Eso sigue valiendo. La única diferencia es que como acá nos limitamos a trabajar
en el intervalo AB, esto tiene que ser cierto para todo X en nuestro intervalo AB. Y a partir de estas dos cosas, de la función integral y del teorema fundamental del cálculo, vamos a poder calcular cuánto vale la integral definida, cuánto vale el área del recinto limitado por la función f, el eje de las x, la recta x igual a a y x igual a b. La forma de calcularlo se conoce como regla de Barrow, y lo que nos dice la regla de Barrow es que la integral entre a y b, acá puse b, ¿sí? No puse x, de la f de t diferencial de t, si ustedes acá quieren poner f de x diferencial de x, acá no habría problema, ¿sí? Eso es igual a ¿qué? A la f grande, en la variable que quieran, yo aquí puse x, pero si quieren poner t, como dice acá, podrían poner t, f grande, y acá hay una línea vertical que se pone siempre a la derecha de la función, solo a la derecha, no es un corchete, no es un paréntesis, es una línea vertical. En la parte inferior de la línea se escribe el extremo inferior del intervalo, en la parte superior el extremo superior. ¿Y esto cómo se lee? Esto se lee como calcular f en b y restarle f en a. O sea, esta escritura, f de b menos f en a, es esto que está aquí escrito. F de x para x entre a y b. Y obviamente esta f grande tiene que ser la integral indefinida de la f chica, que la tenemos que calcular a esa f grande como sabemos calcular integrales indefinidas a partir de los métodos que hemos visto o de la tabla de integrales. Entonces, la integral definida de la función f pequeñita, f minúscula en AB, es igual a la integral indefinida de la f chiquita, que si quieren acá le pueden decir f grande, evaluada, calculada en el extremo superior, que en nuestro caso es b, menos la integral indefinida de f evaluada en el extremo inferior. ¿Sí? Respeten el orden, aquí siempre es lo que vale en el extremo superior menos lo que vale en el extremo inferior. Si cambian el orden, los resultados cambian, le da todo al revés. ¿Sí? Esa regla de Barrow, ¿sí? Sale de justamente usar el teorema fundamental del cálculo, poniendo una vez, en lugar de la x a, y la integral de a, vimos que según la propiedad tenía que ser 0. Y si pongo acá en lugar del x el a, entonces me queda que f de a más c es 0. Y entonces f de a tiene que ser igual a menos c. O c igual a menos f de a, si quieren. Y después, si en lugar de la x yo pongo b, la integral de a x de f de t será f de b más c. Pero antes dije que c era menos f de a. Bueno, de ahí sale el menos f de a de aquí. ¿Sí? Bueno, tenemos integral definida. La integral definida se define como el valor común al que van las sumas superiores y las sumas inferiores. ¿Qué son las sumas superiores y las sumas inferiores? Las sumas superiores son, la suma superior es el área de los rectángulos circunscriptos al recinto que estamos considerando. Las sumas inferiores es las sumas de las áreas de los rectángulos inscriptos que estamos considerando de nuestra función. Esa integral definida se calcula con la regla de Barrow. ¿Qué necesitamos? Necesitamos calcular la integral indefinida, que es la f grande, que la vamos a calcular con los métodos que vimos de la tabla. Sustitución, partes, fracciones simples. Una vez que encontramos la integral indefinida, lo que nos queda después es simplemente calcular cuánto vale esa función en los extremos del intervalo. Siempre arrancamos por el extremo superior, el que está más a la derecha. Sacamos la cuenta y le restamos lo que vale en el extremo inferior. Entonces, en cuanto al cálculo de integrales definidas, no hay complicaciones. La complicación o la dificultad está en obtener la función f. ¿Sí? F grande. Una vez que obtenemos la f grande, esto es una cuentita chiquita que la hacen rápidamente. Bueno. Aquí yo les muestro un ejemplo muy simple, muy fácil.
en la práctica tienen alguna donde tienen que usar un poco más los métodos que hayan visto para integrales indefinidas. Aquí, por ejemplo, la integral entre 1 y 5 de x diferencial de x. La integral de x a la alfa es x a la alfa más 1 sobre alfa más 1, es x al cuadrado sobre 2 entre 5 y 1. Y lo que hacemos ahora es evaluar x al cuadrado sobre 2 en 5 y en 1. Calculamos cuánto vale en 5, 25 sobre 2, y le restamos lo que vale en 1. 1 al cuadrado sobre 2, o 1 medio. Entonces 25 medios menos 1 medio, 24 medios, eso es 12. Aquí tenemos otro ejemplo, la integral entre menos 2 y menos 1 de 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. La función que tenemos que integrar es x a la alfa con alfa igual a menos 2. Así que aplicamos la fórmula que es x a la alfa más 1 sobre alfa más 1, y entonces me va a quedar x a la menos 1 dividido menos 1, que lo podemos escribir como menos 1 sobre x, o menos 1 sobre x. Entre menos 1 y menos 2. Acá fíjense que hay un montón de menos. Tengan cuidado con las cuentas, es lo único que les digo, porque con esto, si ponen paréntesis, son respetuosos con los signos, hay un menos que corresponde a la función, menos 1 sobre el x que estoy tomando acá es negativo, menos el menos de la regla de Barrow, y luego acá puse paréntesis para indicar que este es el menos de la función, y luego en lugar del x puse el menos 2. Cuidado con los signos, es lo único que les digo, porque es el único problema que hay en esta parte del cálculo de integrales definidas. Nada más. Obviamente, yo aquí les doy ejemplos muy simples que en 2 segundos sabemos cuál es la integral. Si uno tiene que aplicar partes o sustitución, bueno, tendrá que hacer un cálculo más largo para llegar acá. ¿Sí? Eso va a pasar. Bueno, ¿por qué estamos viendo las integrales definidas? Porque lo que queremos es usar las integrales definidas para calcular las áreas de recintos limitados por funciones o por una función y rectas. Una función que no sea una recta, el eje X y las rectas verticales. Con esto que les voy a mostrar acá, no les voy a decir nada nuevo en esta parte. Ya lo vimos al principio con la deducción. Si tengo una función continua y considero un recinto limitado por esa función continua y el eje X, ¿qué puede pasar? Puede pasar como ocurría en los gráficos que yo les mostré, mi función estaba por encima del eje de las X. Era siempre positiva. Cuando la función es siempre positiva, el área del recinto limitado por esa función, las rectas x igual a a, x igual a b y el eje x, va a ser exactamente el valor de la integral definida. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la función no sea positiva como este caso, que es el dibujito parecido al que yo tomé al inicio. Podría ocurrirnos que trabajásemos con una función que está por debajo del eje de las x. Es siempre negativa esta, o sea que no cambia su signo en el intervalo en el que yo estoy trabajando. Ahora, ¿cómo calculo este área? Y este área lo voy a calcular de la misma manera que antes, con la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Ahora, ¿dónde aparece la diferencia? La diferencia va a aparecer en que cuando hagan este cálculo, les va a dar un número negativo. Ese número negativo lo que les indica es que el área de la figura, o que la figura, perdón, está por debajo del eje de las x. ¿Sí? Entonces, como está por debajo del eje de las x, la integral me da negativa. Ahora, si la pregunta que me están haciendo, o la duda que yo tengo, o el problema que tengo, es encontrar el valor del área del recinto, siempre voy a devolver el valor positivo. Entonces, cuando la función no cambia de signo, el área del recinto siempre va a ser la integral definida. Para no confundirme o no meter la pata con los signos, le pongo las barras de valor absoluto y de esa manera me aseguro de devolver siempre un valor positivo. Siempre que me estén pidiendo área. Si el cálculo de la integral definida es para otra cosa, no hay ningún problema en que dé negativo. ¿Sí? Aviso eso porque a veces les queda la idea de que las integrales definidas siempre tienen que ser positivas. No, lo que siempre tiene que ser positivo es el área. La integral definida a veces será positiva, a veces negativa, a veces cero.
Ahora, con esto que yo les comento acá, lo que les doy, de alguna forma, es una manera de calcular el área de una región a ciegas, sin saber si la función está por encima del eje de las X o por debajo. Si yo sé que su signo es siempre el mismo, para dar el área me basta con calcular la integral y poner las barras de valor absoluto. No tengo la obligación de hacer el gráfico, ¿sí? Para ver qué pasa. Si hacemos el gráfico, va a ser más lógico todo. Si hacemos el gráfico y vemos que la función está por encima del eje de las X, la región va a tener un área que va a ser exactamente igual a la integral. Si vemos que la región está por debajo del eje de las X, la lógica indica que la integral nos tiene que dar negativa, ¿sí? Porque ese negativo lo que nos dice es que justamente la región está por debajo del eje. Y cuando tenga que devolver cuánto es el área, lo que hago es simplemente considerar el valor absoluto. Bueno, a ver, ¿qué otras cosas podemos calcular con la integral definida? Podemos calcular áreas de recintos que estén limitados por otro tipo de funciones, que no sean solo una función y el eje de las X. Pero antes de ir a eso, vamos a ver uno de los ejemplos. En el apunte hay varios ejemplos. Yo consideré algunos nada más acá. Tomé, por ejemplo, la función y igual a x cuadrado, para x variando entre 0 y 3, intervalo 0, 3, grafiqué aquí mi función, yo la grafiqué para ver qué era lo que tenía que calcular, y me piden el área del recinto limitado por la curva, el eje de las X, y para X entre 0 y 3, o sea que freno acá. Me dicen que tengo que frenar en el X igual a 3, y en el X igual a 0. Y me queda esta especie de triangulito, que no es un triangulito porque aquí es curvito, digamos, y ese es el área que yo tengo que calcular. Por lo que recién vimos, el área tendrá que ser la integral entre el a y el b, entre 0 y 3, de la función, que en este caso es x al cuadrado, diferencial de x. Y como acá yo ya lo grafiqué y estoy viendo que el recinto está por encima del eje de las x, entonces no necesito agregar las barras de valor absoluto, porque me tomé el trabajo de hacer el gráfico, ¿sí? Si yo no me hubiese tomado el trabajo de hacer el gráfico, tendría que haber sido un poco más cuidadosa, haber puesto una barra y otra barra de valor absoluto. Calculamos la integral indefinida de x al cuadrado, que es x a 3 dividido 3, porque uso la fórmula del x a la alfa, y lo indico acá entre 0 y 3. A veces uno le pone como aquí un paréntesis que se abre y nunca se cierra, y en realidad se está como cerrando con esta línea. Si ustedes quieren, pueden no poner este paréntesis. Y lo único que hice después es calcular cuánto vale la función en 3, siempre primero en el límite superior, y le restan lo que vale en el límite inferior. ¿Sí? En 0 vale 0, así que lo que determina el valor es lo que vale en 3. Y entonces de esa manera obtuvimos el valor del área. Uy, perdón. Entonces, también es cierto que si yo no hubiese hecho el gráfico y confío en mis cuentas, cuando llego aquí y veo que da positivo, eso me está diciendo que el recinto estaría viviendo por encima del eje de las X. Pero nunca está de más hacer el gráfico, ¿sí? Además, lo pueden hacer rápidamente con cualquier aplicación, así se aseguran de qué es lo que tienen que obtener como resultado, un número positivo, un número negativo, ¿sí? Bueno, les decía, antes de ver el ejemplo, porque ya me dio de tema, que a veces uno puede tener funciones que sí cambien de signo en un intervalo. O sea, que en una parte del intervalo sean positivas y en la otra negativas. ¿Y cómo calculamos ahí el área del recinto limitado por esas funciones? El eje X y las rectas X igual a A y X igual a B. Bueno, fíjense ese ejemplo aquí. Tengo la función f, entre a y este número c, la función es negativa. Entre c y b, la función es positiva. Y el recinto, limitado por la función, el eje de las x y las rectas x igual a x igual a b, es algo que es un recinto formado por dos recintos que son disjuntos. Tengo el primero, que yo le llamé R1, que está por aquí, debajo del eje de las X, y tengo el segundo, que va entre C y B, y que está por encima del eje de las X.
Entonces, las áreas de los recintos tienen que ser positivas. Ahora, si yo voy a calcular integrales definidas, para el recinto que está por debajo, la integral definida me tiene que dar negativa. Y la que corresponde al recinto que está por arriba del eje de las X me tiene que dar positiva. Entonces, si la pregunta es sobre el área del recinto completo, lo que tengo que hacer es a este área agregarle el área de R2. Y para calcular el área de R1, lo que tendré que hacer es agregar unas barras de valor absoluto. Y en el otro también. ¿Por qué aquí en la fórmula puse el valor absoluto en los dos? Bueno, porque básicamente esta es una fórmula que me sirve para cualquier función y yo aquí hice el dibujo de una en particular. ¿Sí? Podría haber sido al revés, la función podría haber sido así. ¿Sí? Y entonces si arrancaba acá arriba y bajaba, la primera parte iba a ser positiva y la segunda negativa. Entonces, ¿qué pasa si la función cambia de signo en el intervalo AB? No puedo calcular el área con una sola integral. Tengo que hacer dos integrales. Una que va desde A hasta C. ¿Quién es C? C es el valor donde la función se anula. Es la raíz de la función. A veces, lo veremos en el gráfico, a veces tendremos que encontrarlo el valor. ¿Cómo? Igualando f de x a 0 y despejando. De esa manera encontraremos el C. Y una vez que tenemos el C, ya tenemos parte del trabajo hecho. Tenemos que calcular la integral de A a C de la función, más la otra integral de C a B de la función. Y cada una de ellas por separado, las calculo, y por separado les tomo el valor absoluto, y luego sumo esos números positivos. Es importante que calculen por separado los valores absolutos, porque si ustedes los calculan todos juntos, la van a arruinar. Porque tengan en cuenta que si ponen el valor absoluto completo, una va a ser positiva, la otra negativa, y entonces ahí les va a quedar más chico el valor. Entonces, por eso, cada una por separado, para que queden bien los valores de las regiones. Y es importante, entonces, que cuando me piden calcular el área de un recinto limitado por una función para X entre A y B, me asegure de ver si la función es siempre positiva, es siempre negativa, o cambia de signo. Para saber si cambia de signo, lo que hay que hacer es igualar la función a 0 y ver si hay algún valor, algún C, en el intervalo AB donde la función se anula. Si existe, en vez de una sola integral, tengo que armar dos. Cada una por separado, sumo. Después los valores absolutos de los resultados que obtenga. Un ejemplo, que también ahí está en el apunte. Calcular el área del recinto R limitado por i igual a 4 menos x, es una recta, el eje x para x entre 1 y 6. Si hacemos el gráfico, vemos rápidamente que hay un valor entre el 1 y el 6, donde la función corta el eje de las x, y a partir de ese punto hacia la derecha la función es negativa, y desde ese punto a la izquierda la función es positiva. Y entonces, si queremos el área de este recinto más este recinto, lo que hay que hacer es calcular por separado las integrales. Necesitamos saber quién es este valor. Aquí dice 4. ¿De dónde sale el 4? De igualar a 0 la función. ¿Sí? O sea, 4 menos x igual a 0, de ahí sale el 4. Si hacíamos el gráfico, por ahí salía rápido también, que era 4. Y el área total del recinto, que es un recinto R1 más unido a otro recinto R2, será el área este, que será la integral entre 1 y 4 de la función f, la integral entre 1 y 4 de 4 menos x diferencial de x, más la integral entre 4 y 6 de la función diferencial de x. Importante, como me piden áreas, barras de valor absoluto por separado, ¿sí? Integro cada una de las funciones, que son la misma en realidad, 4 menos x, la integral de 4, el 4 sale de la integral y me queda la integral de 1. La integral de 1 es x. Así que acá tenemos 4x. La integral de x a la 1. Uso la fórmula del x a la alfa. Me queda x al cuadrado sobre 2. Y calculo ahora esto entre 4 y 1. Reemplazando, primero por 4, y después le resto lo que vale en 1. Fíjense que acá esta es la primera cuenta. Y luego tenemos para la segunda parte lo que vale primero entre 6 y después le resto lo que vale en 4.
En el primer caso, si hacemos las cuentas bien, las barras de valor absoluto están de más, porque el área de R1 es positiva, porque R1 está por encima del eje de las X. Si hacemos las cuentas bien, la integral definida que me sirve para calcular el área de R2 me va a dar negativa. De hecho, es lo que aparece acá, ¿sí? Pero, como le pongo las barras de valor absoluto, el menos 2 que me da aquí, en realidad, termina siendo más 2. Y el área total es la suma del área de R1 más el área de R2. Entonces, cuando tenemos que calcular el área de un recinto limitado por una función y el eje de las X, es importante que veamos si esa función corta el eje de las X en algún lado. Porque ese lado donde la corta me sirve para poner aquí límite superior y límite inferior de otras integrales que me sirven para calcular las áreas de cada uno de los recintos por separado. A ver. Acá, y en el caso anterior, en los dos, estoy calculando el área de un recinto limitado por una función y el eje X. En el otro también era una función, ¿sí? El eje X, aquí era una función y el eje de las X. Bueno, podría estar interesada en buscar el área de una región o un recinto limitado por dos funciones que no sean necesariamente ninguna de ellas el eje de las X, digamos. Dos funciones cualquiera. Entonces, eso es lo que tenemos que ver cómo hacemos. Entonces yo voy a considerar ahora una función f y otra función g. El área entre f y g de esa función se calcula con el valor absoluto nuevamente de la integral entre a y b de f de x menos g de x diferencial de x. F y g son las funciones que me limitan la región. Y a y b son o los valores donde la función f de x y g de x coinciden. Es decir, antes yo tenía un recinto limitado por una función, el eje de las x, y las rectas verticales, x igual a a y x igual a b. Ahora voy a tener un recinto limitado por dos funciones, y donde las funciones se juntan, esos lugares donde las funciones se juntan me van a determinar quiénes son el x donde empiezo y el x donde termino. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos acá, yo tengo aquí una función f, tengo una función g, y cuando las junto a las dos, la f con la g, ahí me queda esta región R. Y donde se juntan, tengo x igual a a y x igual a b. Y lo que quiero es ver cómo calculo justamente este área o el área de la región R. Bueno, para calcular el área de la región R, lo que podemos hacer es justamente considerar la f, calcular el área de la región R1, que es la integral entre a y b de f, pero esto tiene más de lo que yo necesito, porque lo que quiero es solo la partecita de arriba. Y entonces, lo que puedo hacer es decir, a todo esto le resto la región, o el área de la región R2. Y el área de la región R2 es la integral entre a y b de la g. Entonces, por esa razón, que el área entre dos funciones se calcula como la integral de la resta de las funciones. Porque el área sale de una resta de áreas, digámoslo así. Necesitamos algo como dato. Aquí no aparecen el a y el b hasta este lugar, donde decimos a y b son los lugares donde f de x y g de x son iguales, ¿sí? Entonces, el a y el b son valores que en un problema probablemente no los tengamos datos. Tengamos que salir a buscarlos. ¿Y cómo los buscaremos? Igualando f con g, nada más. Y nada más, bueno, nada más y nada menos, porque tenemos que resolver esta ecuación. Entonces habrá que ver cómo resolvemos la ecuación. Cuidado con eso, porque eso es importante al momento de que tenemos que poner esos valores
como límites inferior y superior de nuestra integral definida. Un ejemplo. Hallar el área del recinto limitado por las curvas. Igual 3x cuadrado menos 4x más 1 e igual a menos x cuadrado más 3. Son dos parábolas. Una con ramas hacia arriba, otra con ramas hacia abajo. Yo insisto en que es mejor graficar para ver qué es lo que tengo que obtener. Incluso cuando graficamos vemos quiénes son nuestros candidatos a A y a B, porque acá no me están diciendo quiénes son A y B. Entonces, si graficamos, podemos tener cierta idea. Si nosotros no graficamos y trabajamos a ciegas, lo que tenemos que hacer es, primer trabajo, primera tarea, encontrar el punto de intersección entre F y G, los puntos de intersección, perdón, para saber quién es A y quién es B. Entonces, igualamos 3x cuadrado menos 4x más 1 a menos x cuadrado más 3. Una igual a la otra, planteamos, nos va a quedar una cuadrática, una ecuación cuadrática, una ecuación de grado 2, resolveremos por Bhaskara en este caso, y si yo hice bien las cuentas, los puntos, las coordenadas en X me dan menos 0,37 y 1,37. Una vez que tenemos las coordenadas en X, si queremos graficar, tendríamos que calcular las coordenadas en Y. Eso lo hacemos calculando, poniendo en el lugar de la X, primero el menos 0,37, elevando al cuadrado, cambiando el signo del resultado, ¿sí? Y sumando 3. Este menos está afuera, ¿sí? Es menos x al cuadrado, así que ponemos el menos 0,37, lo elevamos al cuadrado, nos da positivo, y luego cambiamos signo y sumamos 3. Y luego con el 1,37 hacemos lo mismo. Lo podemos hacer en la función esta o en esta otra que está acá. Da lo mismo, porque justamente son los puntos donde las funciones valen lo mismo. No lo puedo hacer en el que sea más fácil, la cuento más rápida. Una vez que encontramos los puntos donde las curvas se cortan, encontramos quién es el A y quién es el B. El A es siempre el más chiquito, o sea que el A es menos 0,37 y el B es 1,37. Eso sí, tenemos que ponerlo en orden. El A es el más chico y el B es el más grande. En cuanto a los nombres de los puntos, no importa si ustedes a este le ponen P sub 1 o P sub 2, esto no importa tanto. Incluso pueden no ponerle P. Pueden ponerle uno P, el otro Q, el otro R, qué sé yo. No importa. Lo que sí es importante es que cuando encuentran los valores de X, ¿sí? Esos valores los ordenen. El más chico es el A y el más grande es el B. Con esos datos, nosotros vamos a calcular el área. El área será la resta de la integral, definida entre menos 0,37 y 1,37, los dos valores que encontré, de la resta de las funciones, de esta menos esta o de esta menos esta. Yo aquí puse menos x cuadrado más 3 menos esta otra, y ni siquiera le puse las barras de valor absoluto. ¿Por qué? Bueno, porque yo hice el gráfico antes y me fijé cuál estaba por arriba y cuál estaba por debajo. Si nosotros ponemos siempre primero la que está por arriba y la restamos la que está por debajo, podemos no poner las barras del valor absoluto. Y la cuenta nos va a dar positiva. Si nosotros no hacemos el gráfico, no hay problema. Lo que tenemos que hacer es poner aquí unas barras de valor absoluto y acá las dos funciones, una menos la otra, en el orden que quieran. ¿Sí? Si hubiesen puesto, si yo aquí hubiese puesto 3x cuadrado menos 4x más 1 menos esto otro, la cuenta acá me iba a cambiar todos los signos, acá iba a decir más, acá menos y acá menos, y el resultado final iba a decir menos 3,46. Entonces, para obtener un área, yo tendría que haber puesto las barras de valor absoluto. ¿Sí? Aquí en la integral no hay problemas, es una función polinómica en cada caso, digamos, entonces lo que hay que hacer es distribuir la integral con cada uno de ellos y después integrar. Las constantes que pueden sacar, fuera de las integrales, el menos 4 sale, integramos el x al cuadrado, el 4 sale, integramos la x, y el 2 sale y nos queda la integral de 1. ¿Sí? Este es el caso más simple, donde nosotros tenemos dos funciones que se cortan en dos puntos. ¿Sí? Bueno, podría ocurrir que
las funciones se corten en más de 2 puntos. Y entonces haya varios recintos separados a los cuales calcularle el área. ¿Sí? Yo aquí puse uno donde las funciones se cortan en 3 valores, en 3 puntos. Para x igual a a, para x igual a c y para x igual a b, las funciones valen lo mismo. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular ese área? Bueno, ese área se calculará con la suma de, en lugar de una sola, con la suma de 2 integrales definidas, la primera irá entre a y c y la segunda entre c y b. Y de nuevo, cada una de ellas entre barras de valor absoluto, cada una por separado, y adentro la función que consideraremos será f menos g o g menos f, lo que ustedes quieran, no importa. Si ustedes se toman el trabajo de hacer el gráfico, sabrán cuál poner como f y a cuál restarle cuál, pero no es tanto problema. Si yo tengo aquí f, que es la que viene por arriba y después viene por abajo, y acá g, que arranca por abajo y después sube, va por arriba. Entonces, aquí tengo estas dos funciones que en donde estoy mirando se cortan en un punto, 2, en 3. Para calcular este área, lo que teníamos que hacer era la integral entre el extremo A y este otro, de f menos g, y barras de valor absoluto. Y el otro área también iba a ser lo mismo, una función menos la otra, integral de ellas entre un extremo y el otro. Aquí, en la fórmula que yo les estoy presentando, puse siempre f menos g y f menos g. Y aquí puse barras de valor absoluto. Esta fórmula me sirve para trabajar a ciegas, es decir, sin saber cuál es el gráfico. Simplemente busco los valores donde f y g son iguales, me armo las 3 integrales. Sí es importante que ustedes los valores los ordenen, ¿sí? Los 3 valores que encuentran, el primero, el segundo y el tercero. Y entonces tendremos la integral que va entre el primero y el segundo, y entre el segundo y el tercero. Si ustedes hacen el gráfico, y si yo estoy mirando este caso en particular, para la región R1, el área se calcula con exactamente esta integral, sin cambiar el orden y no necesitaría las barras de valor absoluto. Pero en este otro caso, si hago g menos f, ¿sí? Si hago, perdón, f menos g, como acá, como la f está por debajo, entonces la integral esta sin las barras de valor absoluto me va a dar negativo. Para que me diera positivo tendría que hacerlo al revés. Siempre va primero la que está por arriba. Pero no es necesario hacer el gráfico. Si ustedes recuerdan que tienen que poner las barras de valor absoluto, lo único que necesitan es saber quién es el A, quién es el C y quién es el B. Y para eso lo que necesitan es plantear la igualdad entre f y g y despejar. Bueno. ¿Qué pasa si f y g se cortan en un punto o no se cortan nunca? Bueno, en ese caso no hay recinto entre las dos funciones. Y si no hay recinto, entonces no hay nada que calcular. Yo, por ejemplo, aquí les planteé dos parábolas, tienen un punto en común, que es el 1, 0, que se encuentra igualándolas, pero no hay recinto cerrado, y si no hay recinto no calculo área. Y ahí les planteo ahora otras dos parábolas, estas ni siquiera se cortan, o sea que menos aún para calcular. Si uno grafica, uno ve que en efecto no va a haber nada para calcular. ¿Por qué? De este lado está todo abierto, y de este lado también, por decirlo así, y acá este recinto que uno diría entre las dos funciones está todo abierto, ¿sí? No se cierra. Necesitamos que la figura esté limitada claramente por las funciones para poder calcular su área, ¿sí? El área es un número finito. Bueno. Como les dije, si ustedes quieren trabajar a ciegas al momento de calcular las áreas, no hay problema. Pero recuerden usar las barras del valor absoluto, ¿sí? Si ustedes no quieren usar las barras de valor absoluto y se toman un momentito para graficar, ¿sí? Entonces siempre van a poder evitar el uso de las barras colocando, por ejemplo, si estamos calculando el área de un recinto limitado por dos funciones, siempre deben hacer
f menos g con f, la función que está por encima de la g. Y si estamos trabajando con el eje x, por ejemplo, en ese caso, si la función está por debajo del eje de las x, no nos queda otra más que usar las barras de valor absoluto. Si no van a graficar, usen las barras, ¿sí? Bueno. Esto es todo más o menos lo que uno necesita, ¿sí? De la parte de integral definida. Ahora, en el apunte hay algunos ejemplos más y obviamente en la práctica tienen varios ejercicios para resolver, para encontrar el área entre funciones o el área de los recintos limitados por funciones, el eje de las x y rectas verticales. ¿Qué nos queda por ver? Lo que nos queda por ver es una fórmula que nos permite calcular integrales definidas, es decir, obtener un resultado numérico para una integral definida, cuando no tenemos la posibilidad de calcular la integral indefinida. Nosotros estuvimos viendo hoy que el cálculo de la integral definida requiere, en primer lugar, el cálculo de una integral indefinida. Y después, cuando tenemos esa función, que es la integral indefinida, usamos la regla de Barrow y ahí ya no hay problema porque es el cálculo de la especialización de una función en distintos valores, calcular la función en distintos valores. Pero cuando vimos integral indefinida, yo les comenté que había funciones que no tenían integral indefinida. Una era la e a la x cuadrado, otra era el seno de x sobre x. O sea, no hay ninguna función f grande tal que su derivada sea e a la x cuadrado o el seno de x sobre x. Y como esas hay otras, ¿sí? Bueno, en esos casos, ¿qué se hace? Bueno, en esos casos, a veces se puede hacer un cálculo aproximado de la integral definida. Ese cálculo aproximado está basado en lo que vimos hoy al principio del cálculo de las sumas inferiores y de las sumas superiores. A partir de eso se obtiene una formulita. Bueno, vamos a volver a ver este tema, ¿sí? Entonces, yo voy a considerar un gráfico en particular que va a ser una función de nuevo continua, positiva, en un intervalo AB. Mi dibujo, ustedes lo van a ver, va a ser una función creciente y va a ser cóncava hacia abajo, o sea, con las ramas, como diríamos, hacia abajo. ¿Por qué lo pongo aquí esto? Porque es lo que van a ver en el dibujo, ¿sí? Es lo que ustedes tienen también en el apunte. Pero es importante que les aclare que lo que vamos a obtener al final sirve para todas las funciones que sean continuas en un intervalo AB, ¿sí? Si después son negativas, no crecientes, cóncavas hacia arriba, o lo que sea, no importa, digamos, la fórmula vale siempre, porque se puede generalizar. Ahora, yo pongo estas condiciones acá porque es lo que ustedes van a ver en el dibujito. Y entonces no quiero salirme de eso. Y para que se entienda lo que estoy queriendo plantear. Entonces, la situación es muy parecida a la que vimos hoy al principio. Función f, intervalo AB, eje de las x, recinto R limitado por la función x igual a A, x igual a B y el eje. Y como hicimos hoy, vamos a hacer lo mismo, vamos a particionar el intervalo con una condición extra. Lo que vamos a hacer es dividir al intervalito en subintervalos de exactamente la misma longitud. Es decir, yo hoy les dije que empezábamos en x0, después íbamos a x1, después x2, después x3, y era cualquiera la longitud entre A y x1, entre x1 y x2, podía ser cualquier longitud, obviamente entre A y B. Bueno, acá vamos a elegir algo especial. Vamos a meter valores acá entre el A y el B, de manera que la longitud de todos los subintervalitos que creamos es la misma. Esos subintervalos van a tener longitud que va a ser h. Ese número h va a ser un número que nosotros vamos a definir en nuestro trabajo. La función la conocemos. El intervalo AB también lo conocemos en este caso.
La cantidad de subintervalos la vamos a elegir nosotros. Vamos a decir, quiero hacer 5 subintervalos y entonces el n será 5. Es decir, quiero dividir a B en 5 subintervalos, o en 8, o en 10, o en 3. Eso lo elegimos nosotros, o en todo caso lo tenemos en el ejercicio, ¿sí? Si es un ejercicio que tenemos que resolver en la práctica. Nos van a decir cuál es el n. Entonces, con el a, el b y el n, hacemos esta cuenta. Es b menos a sobre n. Eso nos da un número. Ese número h es exactamente la longitud de cada uno de los subintervalitos que nosotros vamos a crear. Entonces, vamos a tener nuestra partición, arrancamos en a y terminamos en b. Y al medio tenemos entre ellos x1, x2, x3, x4 y así hasta llegar al xn, al último. Lo que sí tenemos es que la distancia entre ellos, x1 menos x0, x2 menos x1, x3 menos x2, todas son iguales. Todas valen lo mismo, todas valen h. Hoy al principio decíamos que podían ser cualquiera. Bueno, acá nos ponemos exigentes, decimos es la misma. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Vamos a considerar las sumas inferiores, con alguna ventaja, porque como la función es creciente y es cóncava, hacia abajo, ¿sí? Y entonces sabemos que cuando nos armamos la función, ¿sí? Siempre las sumas inferiores nos las vamos a poder calcular usando lo que vale la función en los extremos izquierdos de los subintervalos. Si tenemos el intervalo de a a x1, la función vale menos en a que en x1, porque la función crece. Lo mismo, si comparamos x1 y x2, el valor más chico de la función acá lo tiene en x1 y no en x2. Entonces, como la función tiene estas características, yo pedí en mi dibujo, pedí al principio, está claro que al armar las sumas inferiores, el área de cada uno de los rectangulitos va a ser la longitud de la base, que aquí es siempre la misma, siempre es h, por la altura, y la altura en el caso de las sumas inferiores va a ser lo que vale la función en a, x1, x2, x3, hasta lo que vale en xn menos 1, porque en b vale más. Esos valores me van a servir para armar mi suma inferior, ¿sí? Para la suma superior, al revés, en el sentido de que ahora como la función crece, yo sé que lo que vale en A es menos que lo que vale en X1, de manera que si me quiero armar el rectángulo que la cubre completa y sobra algo, voy a tomar como altura lo que vale la función en X1. O sea, el rectangulito este tiene base X1 menos A, que es H, y altura F de X1. Y con todos los rectangulitos hacemos lo mismo. Como mi función tiene esa característica de ser cóncava y creciente, cóncava hacia abajo y creciente, entonces cada uno de los rectangulitos van a tener un área que va a ser la base siempre la misma, h, por la altura ahora es lo que vale la función en el extremo derecho de los subintervalos, o sea, f en b, f en xn menos 1 o f en x1. Se queda fuera el a acá, antes se quedaba fuera el b. Entonces, teniendo en cuenta eso, la suma inferior será la suma de las áreas de todos estos. La primera de las áreas es h por lo que vale la función en a, que es f de x0. Yo aquí en vez de poner f de x0 puse y0 como f de x0. Y 1 es f de x1. Entonces para el segundo tengo h por lo que vale la función en x1, que es y1. Y así vamos con todo. En el tercero será h por f en x2, que es y2. Y en el último es la longitud de la base, que es h, por lo que vale la función en xn menos 1, que es y sub n menos 1. Se quedó afuera el b. Como el h aparece en todos, es el mismo, podemos sacar factor común el h. Y entonces nos queda h por la suma de y0 más y1 más y2 más, y n menos 1, donde los y se calculan como f en los x. Con las sumas superiores tenemos la misma cuestión en cuanto al cálculo.
siempre los rectángulos tienen la misma base, que es h, y la altura ahora, en cambio, es lo que vale en el extremo derecho de los subintervalos. Entonces, lo que vale en x1 es f de x1 para el primero que cubre el intervalo de x1, y entonces tenemos que el área es I1 por h. Para la segunda será I2 por h. El h es la longitud de la base, y la altura es lo que vale en x2, y es I2. Y así vamos mirando cada uno de ellos. El último tiene la misma longitud de la base, que es h, por lo que vale en b. F en b o f en xn, que también le podemos llamar in. Y entonces nos queda una fórmula parecida a la anterior, con la diferencia de que acá no aparece el I0. No aparece lo que vale la función en x0. Es el mismo razonamiento que hicimos antes. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Para qué lo estamos haciendo? Bueno, ya sabemos que con las sumas inferiores no nos alcanza para cubrir, con las sumas superiores nos sobra. Bueno, en este caso nosotros nos vamos a conformar con algo que se parezca al valor de la integral. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que no podemos calcular la integral indefinida. O sea, estamos en un problema, no podemos calcular la integral indefinida, y entonces, en ese caso, vamos a tomar un valor. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Bueno, podríamos quedarnos con el valor más chico, podríamos quedarnos con el valor más grande, sería una opción, pero el método propone tomar un valor promedio. Entonces, justamente lo que propone el método es decir, la integral entre a y b de f de x diferencial de x va a estar entre el valor de la suma superior y el valor de la suma inferior. Ni una ni otra, está entre. ¿Con qué valor nos vamos a quedar? Vamos a tomar el promedio entre ellos. Entonces, el valor más chico más el valor más grande dividido 2. ¿Esto es igual a la integral? No, no es igual a la integral. Es una aproximación, ¿sí? Por eso acá aparece un simbolito que es como el parecido, el aproximado. ¿Por qué nos vamos a conformar con eso? Porque, insisto, a veces no tenemos manera de calcular una integral indefinida. Y entonces nos conformamos con aproximar de esta forma. Si nosotros ahora cambiamos el Sn, la suma inferior, por lo que es, la suma inferior era h por i0 más i1 más i2 más hasta in-1. La suma superior era h por i1 más i2 más in-1 más in. Entonces, en la primera el i0 estaba y en la segunda no. En la primera no estaba el in y en la segunda sí. Bueno, lo sacamos a partes. Aparte. El in y el i0. Y entonces nos quedamos, miramos, decimos, bueno, justo acá, h por i1 más i2 más in-1 más h por la misma expresión. De manera que podemos juntarlas. Tenemos una y otra, tenemos 2. Y entonces, 2 veces h por i1 más i2 más hasta in-1 dividido 2, se nos simplifican los 2 y nos queda nada más que h por i1 más i2 más i3 más in-1. Y lo que se quedó afuera, ¿qué hacemos? Bueno, lo agregamos acá, no nos lo olvidamos. h, i0, in y dividido 2. Aquí está sacado el factor común, el h. Esta fórmula, ¿sí? Yo aquí puse una igual, porque es como que uno se conforma finalmente en que va a ser igual, aunque insisto, no es igual, es parecido, ¿sí? Esta fórmula se conoce con el nombre de fórmula de los trapecios. Y es una aproximación bastante buena de lo que es el valor de la integral definida. Cuanto más elementos, cuanto más grande sea el n, es decir, cuanto más elementos tomemos en nuestra partición, mejor va a ser la aproximación que obtengamos. Más parecido al valor real va a ser, al valor real de la integral definida va a ser el valor que obtengamos. Solo para comentarles por qué se llama fórmula de los trapecios. Yo aquí usé rectángulos, no trapecios.
¿Por qué uso rectángulos? Porque el tema lo empezamos a ver hoy, y entonces arranqué la suma inferior y la suma superior usando rectángulos, y quise usar la misma idea, como para que quede claro cómo armarlo. Pero existe la posibilidad de que uno, en vez de rectángulos, en este caso, use trapecios. ¿Qué son los trapecios? Por ahí, ¿se acuerdan de la escuela? Los trapecios eran como una especie de rectángulo deformado. A ver, sí. A ver, sí, azul. Azul. Sí, sí, sí. La idea del método, ¿sí? Para funciones cualesquiera, lo que hace es considerar esos trapecios. O sea, en vez de considerar el área de ese rectangulito, lo que hace es considerar el área de este trapecio. El trapecio tiene esta forma. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? El área de un trapecio es la base mayor más la base menor por altura sobre 2. Esta sería la base más grande, esta la base más chica, la base mayor, la base menor, y la altura sería el h que nosotros estamos considerando. Bueno, con esa misma idea, base mayor más base menor por altura sobre 2, la base mayor es lo que vale la función en el x1, por ejemplo, la base menor es lo que vale en el a, y el h siempre es el mismo. Bueno, con ese razonamiento se obtiene la misma fórmula que nosotros obtuvimos, y también es una aproximación. ¿Por qué se los cuento? Porque el nombre de la fórmula de los trapecios viene de ahí, de considerar trapecios en lugar de rectángulos. Los rectángulos son unos trapecios, pero son unos trapecios mejores, digamos. Son unos trapecios mejorados en el sentido de que tienen todos ángulos rectos. Es otra forma de obtener la fórmula de los trapecios, y por eso las comento, porque por ahí van a un libro y van a ver que hacen otra deducción y van a decir que no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver porque hay varias maneras de llegar a la fórmula de los trapecios. Yo no usé trapecios, ¿sí? Usé rectángulos para usar la misma idea de hoy. La fórmula es la misma, ¿sí? Voy a borrar esto ahora, porque si no, en la siguiente página me va a quedar. Bueno. Entonces, con esta fórmula de los trapecios, lo que hacemos es encontrar un valor aproximado de la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Vamos a ver un ejemplo, y lo que vamos a tener es un numerito. Y lo que hay que tener es paciencia a la hora de hacer las cuentas, nada más. Entonces, yo aquí tengo, como planteo, encontrar el área aproximada de por la fórmula de los trapecios, acá está puesto tal cual, con un h, me dicen que el h va a ser 0,2, eso significa que la distancia entre los distintos puntos de mi intervalo tiene que ser 0,2, para la función 1 sobre x, comenzando en a igual a 0,5 y terminando en b igual a 2,5. Acá me dan el n, me dice que el n tiene que ser 10. Si no me daban el n, no había problemas, porque me estaban dando el h. Y si no me daban el h, dándome el n, también lo podía calcular. El h es b menos a sobre n. b menos a sobre n, o sea, 2,5 menos 0,5 da 2, dividido 10, 0,2, que es lo que está acá. Entonces, aquí están todos los datos posibles que necesito. Me alcanza con la función el a, el b y el n o el h, ¿sí? Uno de ellos. Con uno de ellos me alcanza, no necesito el dos. Lo que hay que hacer a continuación es paciencia, calculadora y nada más. ¿Por qué? Me dicen que el a es 0,5, entonces mi x0, el punto inicial, va a ser 0,5. Y entonces voy a arrancar x0, x1, x2, x3, x4. Como acá ya tengo el n y me lo dicen, sé que voy desde el x0 hasta el x10. Siempre es un punto más que el n. De x0 a x10 tengo n más un punto, tengo 11 puntitos, ¿sí? Lo que voy a tener son 10 subintervalos y 11 puntitos. A partir del x0, armo el x1, sumándole el h, o sea, 0,5 más 0,2 me da 0,7,
Desde el x1 le sumo el h, 0,9 más 0,2 me da 1,1, más 0,2 me da 1,3, más 0,2, 1,5, y así hasta llegar al 2,5. Si en algún ejercicio les pasa que arrancan de acá, empiezan a sumar el h y no llegan a donde tienen que llegar, revisen, o pueden haber calculado mal el h, o miraron mal el n, ¿sí? Bueno, aquí yo puse el i es el subíndice, ¿sí? x0, x1, x2, x3, no es lo que vale la x. La x es el valor, arranco en A y termino en D, ¿sí? Y tengo los distintos x. ¿Qué hay que hacer luego? En la fórmula del trapecio hay que calcular i0, in, i1, i2, i3, hasta in menos 1. Entonces, i0 es f en x0, i1 es f en x1, i2 es f en x2. De manera que lo único que hago es calcular cuánto vale f en x0 y cuánto vale f en x10. Si lo quieren hacer como está aquí en una tabla, de calcular los valores extremos por separado y los valores intermedios aparte, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer todos juntos, no hay problema. Eso va a gusto de cada uno de ustedes. En este caso yo los calculé aparte. F en x0 vale 1 dividido 0,5, la función es la que me dieron, y 1 dividido 0,5 me da 2. Y 1 dividido el último punto, que es 2,5, me da 0,4. Tengo ahí los valores extremos, y como la fórmula me dice que tengo que sumar los valores extremos, y 0 más n, multiplicarlo por h y dividirlo por 2, lo puedo hacer aparte, y entonces lo dejo aquí. Así que, la cuenta. Acá están simplemente sumados los valores extremos. Y lo mismo hago con lo que vale f en x1 hasta x9. Es 1 dividido cada uno de ellos. Y como en la fórmula me aparecen los términos intermedios sumados, lo que puedo hacer es justamente aquí poner la suma de todos los elementos. En este caso sería desde i igual 1 hasta 9. Si acá en lugar de poner n1, n-1, pueden poner 9, no hay problema. Ya tengo todo, porque el h lo tengo. Ahora es nada más que obedecer la fórmula de los trapecios. Que la fórmula de los trapecios dice la suma de los elementos intermedios multiplicados por el h, más la suma de los valores extremos multiplicado por el h dividido 2. Y eso me da, en este caso, unos 6,23, que debería ser una buena aproximación a la integral definida, o no, no lo sé, depende bastante de la cantidad de valores que yo haya tomado. En este caso estoy tomando 10 subintervalos, 11 puntitos. Bueno, en este caso nosotros podemos asegurarnos de si la aproximación es buena o no, porque tenemos la posibilidad de calcular esta integral, tal cual. O sea, el cálculo exacto de la integral definida lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la integral indefinida de 1 sobre x la sabemos calcular. Eso me da el logaritmo natural de x. Debería poner valor absoluto, pero como acá estoy con valores positivos de x, lo pongo sin valor absoluto porque ya está. Entonces, logaritmo de x para x entre 2,5 y 0,5. Y es calcular lo que vale justamente cada uno de estos valores y sacar la cuenta. Y entonces, comparemos el valor exacto es 1,6, bueno, tampoco es exacto porque es aproximado, porque esto tiene decimales infinitos. Y entonces, tengo el 1,609 y el 1,623. En este caso, nos está dando un poquito más de lo que es en realidad. Depende de para qué querramos este valor. No está tan mal, teniendo en cuenta que 1,6, si 1,6 anda bien, si uno redondea acá sería 1,61 y acá 1,62. Si uno quisiera una mejor aproximación, debería tomar más valores de n. Eso es todo. En este caso el error es 0,014 y con respecto al valor original es menos del 1%, digamos, la diferencia. Pero todo depende de para qué lo querramos, este valor. Por ahí con este valor nos alcanza. Obviamente que en el caso del cálculo de las integrales definidas, muchas veces ni siquiera podemos calcular la integral indefinida. Entonces, no sabemos tampoco a qué tenemos que llegar. De manera que
uno calcularía alguna integral, una aproximación usando la fórmula de los trapecios y diría, bueno, sabemos que si tomamos más valores esto funciona y mejora, y si no, dejaremos, digamos, ese valor como una aproximación razonable. La próxima clase estaremos comenzando con la unidad 6, el último tema del programa, de la asignatura, y por ese motivo les pido que lean desde la página 180 a la 199 de nuestras notas de clase del 2022 para ir viendo de qué se trata este nuevo tema.